ejercicio 46, que José nos va a guiar, ¿no, José? Si mis papás me dejan, sí. Sí, por supuesto que te dejamos, así nos contás. Bien, ¿qué hiciste primero? Después de leer el ejercicio de un gas se somete a dos procesos, primero volumen permanece constante y la presión Hice aumenta. llama esto la gráfica, Muy bien, proceso gráfico. perfecto. ¿Ustedes pudieron hacer la gráfica? ¿Brenda era o Belén que me estaba hablando? Belén. Belén. Belén e Iván hicimos el ejercicio, Sí, lo por intentamos. eso. Belén, Sí, hicimos. hicieron la gráfica. Bien. Ujú. Entonces dice, primero el volumen permanece constante. ¿Cómo se llamaban esos? Isocórico. Isocórico, muy bien. A ver, 0,2 metros cúbicos. Esto estará entonces en metros cúbicos. Y la presión aumenta de 2 a 5. Bueno, más o menos, si esto fuera una regla, decimos, esto sería 1, esto sería 2, esto sería 3, esto sería 4, esto sería 5. Ustedes igual, si pueden, lo hacen con regla, ¿no? Y esto es 10 a la 5 pascales. Lo pongo directamente acá en vez de poner. Entonces, de 2 a 5. De 2 a 5. Ahí aumenta el gas. Bien, y después dice que el segundo proceso es una compresión a un volumen de 0,120 a presión constante. Compresión, bueno, dibujé un montón de espacio acá al cohete, pues no había leído que una compresión. 0,120 sería una cosa por acá probablemente. Si esto es 0,1, esto será una cosa 0,120, una compresión a presión constante. Compresión significa que se achica. Bárbaro. Entonces hacemos el dibujito. 1, 2, 3. ¿No? Los estados termodinámicos y el dibujo. Buenísimo. Entonces, yo generalmente cuando tomo parcial esas cosas digo, muestre la gráfica, lo suelo pedir. Por eso a veces no lo escribo, muestre ambos procesos en una gráfica, pero es buena práctica hacerla la gráfica siempre. Bien, después dice B. Hasta acá lo hicieron bien, ¿no, Belén? ¿Lo tenían bien? Sí, ahí vamos bien. El trabajo fue que Perfecto. no nos dio. 0,12. Entonces dice, la presión constante. Calcule el trabajo total efectuado por el gas durante los dos procesos. Entonces, el trabajo total es el trabajo entre 1 y 2, más el trabajo entre 2 y 3. Entre 1 y 2, ¿cuánto vale el trabajo cuando el proceso es isocórico? 0. 0. ¿Se acuerdan que esta era el área debajo de la curva? Es 0. Y entre 2 y 3, el trabajo se calcula como P por delta B. ¿No? Esa era porque era el área bajo la curva. Todo esto. Toda esta área que está ahí. Entonces uno agarra y dice, bueno, la presión es 5 por 10 a la 5 pascales. El volumen final, porque delta B siempre es el volumen final menos el volumen inicial. Entonces el volumen final es 0,12 0,120. metros cúbicos. Y el volumen inicial es 0,2 metros cúbicos. Entonces hacemos la cuenta. Y esto es 5 por 0,8. Eso me da 4. Menos. Menos 4, sí. Tienes razón, porque esto da menos Menos. 0,8. Perdón, 0,8. 0,08. O sea que esto debería dar, está bien, 0,08 metros cúbicos. O sea que esto da 4 por 10 a la 4, o directamente si le dejamos el 5, si no le damos bola, podría dar 0,4 por 10 a la 5 pascales. El 10 a la 5 pascales lo dejé, entonces 5 por 0,08, 0,4 por 10 a la 5 pascales, que es lo mismo que 4 por 10 a la menos 4 pascales, ¿no? Entonces es la notación científica. ¿No les había dado esto o esto, la cuenta esta?
Belén? Sí, creo que hicimos, no nos dio la cuenta final, pero hicimos lío con los Pascal, no sé qué hicimos, pero hay algo que no estuvo bien. Puede ser. Ahí lo vemos. Perdón, pascales no. Esto no da, el resultado no dan pascales. Me estoy mandando una macana. Acá lo hacemos. No, claro. Vamos, los pascales eran entonces, por definición, la fuerza. La fuerza era, perdón, la presión era la fuerza sobre la unidad de área. O sea que es la Ujú. unidad de fuerza sobre la unidad de área, el pascal. Metros cuadrados. Y el metro cúbico multiplicado me da Newton por metro. Newton por metro, según Física 1, era Joule. Cuando es pascales y metros cúbicos, estas son todas unidades de algo que se llama sistema internacional. Cuando está el sistema internacional, el resultado da sistema internacional. El sistema internacional tiene kilogramos, es el MKS, ¿no? Kilogramos, metros y segundos. Si yo uso kilogramos, metros y segundos, voy a obtener todas las unidades del sistema internacional, que son un montón, ¿no? Son Newton, joules, watts. Estas son las unidades del sistema internacional. Bueno, siempre que use MKS voy a conseguir Newton, joule, watts, pascales, todas estas son las unidades del sistema internacional. Ahora, si yo decido usar kilómetro en vez de metro, voy a tener esa transformación. Si decido usar atmósferas, por ejemplo, que habíamos dicho cuando usamos atmósferas, y litros, ni el litro ni la atmósfera hasta acá. Ni el litro ni la atmósfera hasta acá. Si usaba atmósferas y litros, iba a tener que usar la constante de los gases para transformar. La constante de los gases decía 8,32 joule por mol por Kelvin es igual a 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. O sea que tengo que transformar de joule a atmósfera a litro. Cuando no tengo metros cúbicos y pascales, tengo que hacer la magia. Estos joules es lo mismo que metros cúbicos por pascales. Está todo bien, entonces. Quizás en esto se hicieron alguna confusión, pensaron que la atmósfera es litros, hicieron alguna transformación ahí. Iván, Sí, creo que fue, más que nada. buenas tardes. Acabamos de hacer Justo era el ejercicio que no me había salido. Bueno, buenísimo, buenísimo. Estábamos haciendo, Iván, lo que me dijo Belén, que estuvieron, Belu, digo, perdón, es como que aparece ahí, el nombre aparece Belu Zumarraga. Ah, no pasa nada, profe. Como que me dijo Belén que estuvieron tratando de hacerlo y que no les había dado el número. Lo acabamos de hacer, igual después esto está grabado y les paso el PDF, así lo ven. Dale. Bueno, este es un ejercicio, es de tipo parcial, pero es un poquito más sencillo que los de parciales porque en general te pedirían más cosas, ¿no? Te dirían, bueno, a ver, calcule cuál es el cambio de energía interna, si el calor fue tal cosa, como que trato de meter más puntos para aplicar más cosas. Pero esto es tranquilamente un pedazo de un ejercicio parcial, ¿no? Hay que hacer un dibujo, hay que aplicar las fórmulas de los trabajos, hay que... y en general quiero aplicar también alguna cosa de la primera ley de termodinámica. Pensando en eso, en ejercicios así de ese estilo, para terminar de repasar un poquito lo que hemos visto en la clase pasada, quería hacer uno en particular, que es uno de los que no tienen resultado. Es uno de los que no tienen resultado. Y es medio raro, entonces por eso lo traje. Igual les dije, los resultados pueden estar mal, así que... Igual, si tienen alguna duda, también pueden, no tienen grupo de WhatsApp entre ustedes, ¿no? Porque quizás mandabas y te decía José, a mí me salió bárbaro. Está bueno si pueden interactuar también, a veces. Pero bueno, no pasa nada. Igual si no me pueden escribir durante la semana también. Este dice lo siguiente. Un estudiante efectúa, no sé por qué un estudiante, ¿no? Hay una cuestión también, yo no la aplico muy bien, pero dicen que, entonces va como comentario, probable porque son docentes, ustedes igual sus materias no tienen tantos problemas de ejercicios, pero que generalmente cuando hay un experimento es un científico, un deportista, un ingeniero, y con unas cuestiones de género parece también ahí en los libros con respecto a esto. Así que acá dice un estudiante, ¿no? Efectúa un experimento de combustión. También podría ser un estudiante, un científico, una científica, podría ser cualquiera de esas cosas, pero bueno, en mis guías no hice la cuestión de género, no la revisé, tendría que revisarlo. Pero siempre cuando aparece en los libros, cuando se habla de científicos, tradicionalmente hablan de científicos hombres. Bueno, efectúa un experimento de combustión quemando una mezcla de combustible y oxígeno en una lata metálica de volumen constante rodeada por un baño de agua. ¿Se imaginan la situación hasta acá? Podríamos haber hecho en el laboratorio.
¿Sí? ¿No? Bueno. Sí, más o menos. Sí, más o menos, ¿no? Es una lata, podría ser, agarro una lata de arvejas, Sí, le agarro una lata de prendés arvejas, algo adentro. alcohol, por ejemplo, claro, alcohol, y lo prendo fuego. Y la lata, en vez de dejarla apoyada en la mesa, la pongo adentro de un tacho con agua. ¿Para qué está el tacho con agua? Para enfriarlo. No sé. Para enfriarla, para no mantenerla a una temperatura muy, muy alta. Bien. Dice, durante el experimento la temperatura del agua aumenta. Entonces, vamos a aumentar lo mismo que la del alcohol de adentro, pero va a aumentar. Se considera la mezcla de combustible y oxígeno como el sistema. ¿Se acuerdan? Que hay que pensar qué es el sistema. El sistema es la lata, para ver qué entra y qué sale. Pues uno podría plantear la primera ley de termodinámica. La primera ley de termodinámica era la variación de la energía interna se relacionaba con el trabajo y el calor. Esto lo podría plantear para una persona, para una habitación con personas adentro, para un país completo, para un campo, para el mundo, ¿no? Vale siempre, pero dependiendo de cuál sea el sistema, van a cambiar las fronteras de mi sistema y van a cambiar qué considere entrante, saliente, que se queda adentro y esas cosas. Se desconectó alguien, espero que no sea un problema de la compu. Bueno, dice, ¿se transfirió calor? ¿Cómo lo sabe? Como una pregunta teórica. Sí, Sí, porque la lata está prendida a fuego y es de metal, entonces se calienta. Y por algo está en el agua, entonces el calor se transfiere al agua. ok, el calor se refiere al agua. ¿Y cómo te das cuenta? Porque ¿cómo estarías seguro, perdón, de que se transfirió calor? ¿Qué cosa es lo que te dice que hay una transferencia de calor? Si yo lo estuviera viendo así en persona, Sí, bueno, el agua puede estar hirviendo, es muy exagerado, o tocas el agua y está calentita. bien, o sea, la temperatura. Sí, La temperatura significaba energía cinética dentro del agua, o sea que si cambió la temperatura quiere decir cambió la energía. La energía es algo muy difícil de medir. Esto está acá porque nosotros no tenemos forma de hacer prácticas de laboratorio. Teníamos que hacer una práctica de laboratorio que se llama calorímetro, que ustedes algo vieron de ejercicios. La energía no se puede medir. No tenemos forma de medir, a ver cuánta energía salió. Lo que podés medir es cuánto cambió la temperatura de algo, y entonces decís, como la temperatura está relacionada con el agua, con el calor, entonces podés medir el calor a partir de medir la temperatura. Después dice, ¿se transfirió trabajo? ¿Se efectuó trabajo? Este es el sistema, ¿no? El sistema es la lata. Vamos a dibujar una lata. ¿Se efectuó trabajo? Puede contestar otro que no sea José, que ya contestó una, así que solo le queda a Belén, a Nicolás y a Iván contestar. Ahora que somos poquitos, no hay que hablar. O sea, hay dos respuestas posibles, ¿no? ¿Sí o no? Pueden hacer un razonamiento si quieren en voz alta, no es que tiene que estar todo bien, pero estaría bueno que repasemos los conceptos que conocemos de acuerdo a... ¿Se transfirió trabajo? Vamos a quedarnos en silencio un buen rato. Pueden escribir también si no tienen audio, no es que tienen que hablar sí o sí. Sí, no, si no, voten. ¿Qué opinan? ¿Se transfirió trabajo o no se transfirió trabajo? Podés votar también, José, aunque no te deje explicarlo. yo creo que no. ¿Vos crees que no? ¿El resto? A ver. ¿Qué creen? Creo que no, pero no estoy del todo segura. Bueno. Iván, Nicolás, ¿qué creen ustedes? Somos 5, ¿no? Siendo 5 no puedo agarrar y seguir hablando yo. O sea, vamos a escuchar la opinión de todos. Yo considero que sí, pero a la hora de justificarlo estoy en el horno, por eso no. No tenés cómo justificarlo. Vos considerás que sí, algunos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, vamos a tratar de pensar un poquito en lo que vimos antes, ¿no? ¿Qué era el trabajo?
en estos gráficos? La parte de abajo de las líneas. Excelente, debajo de la curva, de cómo forma que Eso. tuviera la curva, Claro, el área que queda. El el área. área. Perfecto. Y el área, estas curvas, no importa que yo hable de un gas ideal o hable de otras cosas, ¿no? Yo tengo el gas acá. Tiene una presión determinada, un volumen determinado. ¿Qué cosas se tiene que cambiar para que haya un área bajo la curva? El volumen. El volumen, excelente, el volumen. Tiene que cambiar el volumen. El trabajo es el área bajo la curva. Para que haya área, tiene que ser cualquier tipo de transformación, cualquier cosa que tenga un cambio de volumen. Si cambia el volumen, entonces, ¿qué significa si cambia el volumen? Que hay trabajo. Puede cambiar para un lado o para el otro, puede ser trabajo positivo o negativo. Si cambia el volumen, existe el trabajo. Acá, la lata, ¿cambió su volumen? No. No, parece que no, ¿no? Sistema lata con combustible adentro, no cambió su volumen. Quizás el gas adentro del combustible se expandió, pero la lata, como sistema completo, lata, combustible y oxígeno adentro, parece que no cambia su volumen. Podría pasar Entonces, que ¿trabajo? entonces no hay trabajo. O sea, si no cambia el volumen, son transformaciones acá. Puede aumentar la temperatura. Aumentar la temperatura probablemente sea subir, ¿no? Probablemente la transformación sea para arriba. ¿Se acuerdan las isotermas que a medida que uno subía había más temperatura? Sea algo así. Si no cambia el volumen, si no hay delta B, entonces no hay intercambio de trabajo. Esa sería la justificación para Belén y José, que dijeron que no. Iván no se animó a justificarlo, así que dijo que sí, y bueno, parece que podría ser que no. Podríamos justificarlo como que sí también, ¿eh? No les digo que es cerrada la respuesta. ¿Por qué podríamos justificarlo como que sí? Uno podría decir, ¿no sabes que se calentó tanto que la lata se expandió, se hinchó? A veces pasa, ¿no? Se puede calentar tanto. La lata de desodorante, el desodorante dice, no lo metas en el fuego. ¿Por qué no hay que meterlo en el fuego? Porque puede explotar, se expande el gas tanto que revienta la lata. Bueno, ahí sí hace trabajo. Podría pasar que se expande la lata, que se hincha, que explota. Bueno, si hay un cambio de volumen, entonces sí hay que haber trabajo. Bien, ahora dice... Yo tengo una pregunta. Dale, dale. A mí, yo sé identificar el trabajo en las gráficas, pero a mí me quedó el concepto de que el trabajo es cuando se le ejerce una fuerza. El Cuando trabajo... hay trabajo, se está ejerciendo una fuerza cuando lo ponemos en las gráficas, en los Exacto. ejercicios y todo eso. Sí, 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 sí. El trabajo es lo mismo que en Física 1, que aprendiste con el profesor Di Bárbara hace unos años. El trabajo sigue siendo esto, la fuerza por un desplazamiento. ¿Qué Okay. pasa? Entonces, siempre que se ejerza, siempre que haya trabajo, siempre se ve un cambio, algo así. Claro, se ve un cambio en el volumen, porque tiene que haber un desplazamiento, tiene que hacer más grande el gas, tiene que empujar algo. Si el gas no crece o no se empuja o no hay cambio, no hay trabajo, por más que haya fuerza, ¿no? Eso que decíamos, quizás en Física 1 lo vieron, que decía, ¿qué pasa si yo me pongo a empujar una pared como un nabo? ¿Estoy haciendo trabajo? Y no estoy haciendo trabajo. La pared no se está moviendo, no estoy dándole energía. El trabajo es una transferencia de energía. Yo estoy empujando la pared, pero no le estoy dando más energía a la pared, porque la pared no se mueve, por más que yo haga fuerza. Tenían que pasar las dos cosas. En cambio, si empujo un auto, entonces el auto se empieza a mover cada vez más rápido. Entonces, el auto se mueve y además hago fuerza, entonces ahí sí hay una transferencia de energía. El trabajo es antes que nada energía, y como dice José, se puede ver si hay un cambio de movimiento o un cambio de volumen en las gráficas. En las gráficas significa que tiene que haber un área bajo la curva. Como les dije, uno podría haber llegado a justificar que sí había trabajo, si se expande la lata, o si adentro de la lata, si la lata está abierta y no tiene una tapa, y entonces el aire, el gas se va para afuera y empuja el aire para afuera. Uno podría llegar a decir que sí hay trabajo, ¿eh? No es que la respuesta única es cero. Si la lata está abierta, el gas puede irse, y entonces puede haber un trabajo, porque el gas está empujando
lo que hay afuera. Y aquí habría trabajo. Entonces uno lo justifica de esa manera. Lo importante no es tanto la respuesta sí o no, sino la justificación que uno pone. ¿Qué signo Ok. tiene delta U? Me dice después. ¿Cómo lo sabe? Yo ya les comento, cuando me preguntan estas cosas, la única forma de saberlo es ponerle signos a las demás cosas. O sea, todas las preguntas de este estilo, la única manera de responderlas es ponerle signos a Q y a W para poder ver si esto crece o se achica. Igual creo que acá capaz que lo pueden sacar. ¿Qué pasa con la energía interna de la lata con combustible? Y no lo quiero escuchar a José, perdón, José. Me estás contestando todo muy bien, así que quiero escuchar al resto que están más perdidos. ¿Qué les parece? ¿Aumenta la energía de la mezcla de combustible con aire o disminuye la energía de la mezcla de combustible con aire? ¿Por qué? Aumenta y libera calor, ¿o no? La energía interna aumenta y libera calor, dice ella. Ok. Respuesta A. Aumenta. ¿Alguno tiene otra respuesta? Bueno, vamos a ver si es como dice ella. Libera calor, lo acabamos de ver, ¿no? Libera calor. La pregunta es, ¿qué signo tiene el calor cuando abandona el sistema? Está perfecto lo que dijiste, Belén. Libera calor. ¿De dónde sale ese calor? ¿De dónde sale ese calor? Cuando se habla de... Perdón. No, decí. Yo iba a decir que si el calor sale del sistema, el signo sería negativo. El signo sería negativo, exacto. Es como, es contraproducente. O sea, es cierto, vos decís libera calor, entonces aumenta la energía. En realidad sí libera calor pensando en la lata nada más, no en el agua. Por eso aclaraba, el sistema es la lata, no el tacho con agua. El tacho con agua aumenta su energía, está más caliente el tacho con agua. Pero a mí me interesaba la lata, y la lata se está perdiendo energía, aunque no se esté enfriando, aunque esté más caliente. Porque la energía interna no es solamente la temperatura, es solamente la temperatura en el caso de los gases ideales, pero acá es una mezcla de combustible con aire, no es solamente el gas. A ver si hay... Acá. Habíamos visto esto la otra vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Habíamos visto. Cuando es un gas, la diferencia de temperatura habla de la energía interna y es lo único que habla de la energía interna. Pero cuando hablamos de cualquier sistema, combustible o con gas, puede ser nafta, acá dice, si el calor se elimina, se va del sistema el calor, porque justamente la lata está liberando calor, ¿no? Habíamos dicho que sí había intercambio de calor. Entonces la lata, calor, sale. Entonces calor es menor que cero. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Si el calor es menor que cero, el trabajo es cero, ¿qué tiene que pasar con delta U? Negativo. Es negativo porque la matemática lo dice y además, bueno, es negativo porque, como dijo Iván, Estás perdiendo calor. estás perdiendo calor, la energía sale de algún lado. Pero entonces la energía, el cambio de energía es negativo, de algún lado sale. Después que uno dice, claro, está calentando de afuera. Bueno, es que ese combustible que yo lo prendí fuego, después de que se prendió fuego ya no lo voy a poder volver a prender fuego, perdió energía. Hay mucha menos energía en el combustible que ya lo quemé. Aunque uno diga, pero ahora está todo caliente. Bueno, está todo caliente, pero ya no lo puedo. Está más caliente, pero ya no le puedo sacar más energía. Se gastó la energía que tenía adentro. Se fue. Por eso, esto es para pensar también que la primera ley se aplica a cosas que no son solo aire. No es que solo puede ser un gas ideal. Puedo pensarlo en combustible, igual pasa esto. Esto se aplica a cualquier cosa. A sistemas vivientes también. Entonces, esto era para repasar la primera de termodinámica y más o menos recordar estas cosas. Estamos hasta acá, más o menos. ¿Se entendió esto? ¿Quieren hacer algún otro ejercicio? ¿Quieren que sigamos avanzando? Es una clase a pedido, ¿no? Menú. Menú libre. Me gustó los razonamientos que hicieron, todos. Incluso cuando se equivocaron en el resultado, el razonamiento venía bien, venía bien justificado. Así que me gusta que estemos haciendo esto. Por eso quiero hacer este ejercicio, porque da lugar a que haya que pensar un poco en lo que sabemos de física. ¿Quieren hacer otro problemita? ¿O seguimos avanzando? Había otro más. Más, pero puede ser o sea, yo hice hasta el 46, pero puede ser uno que usted crea que nos puede trabar o dificultar un poco. Yo creo que todos pueden trabarlos o dificultarlos un poco. No hay ninguno que sea fácil. Pero voy a elegir uno que tiene que ver con la eficiencia, porque no hicimos ninguno y es la parte de lo que quería dar hoy.
Ok. Tiene que ver con la eficiencia. ¿Se acuérdense que el 49 no es necesario hacerlo? Le puse el asterisco para que sepan que es más difícil. José, capaz que te acordás, lo hicimos el año pasado. Lo hicimos en clase, era largo, era complicado. No voy a tomar. Ah, sí, y encima los únicos que lo hicieron fueron Agustina y Nahuel. Y Sí, estuvieron ahí como 2 horas intentando hacerlo, imagínate, y los mortales. ambos promocionaron la materia con muy buena nota. Sí. Sí, sí, por eso. No vamos a hacer eso este año que estamos teniendo menos clase y menos todo. Pero sí me gustaría pensar, por ejemplo, un motor, medio feo, no, vamos a dejar el motor. No, podríamos hacer el motor, pero no me interesa tanto el motor, me interesa más. ¿Y dónde está el estudiante? Agua en ebullición. Vamos a hacer el motor, ya fue. El motor es un poco más difícil. Si le sale el del motor, les va a salir el otro. Vamos a hacer que es un ejercicio bastante complicado, como para terminar de repasar y retomar además el concepto de eficiencia que casi no lo habíamos usado. ¿Se acuerdan qué significaba la eficiencia de una máquina? ¿O de algo? El porcentaje de la energía que va a ser utilizada para Para, la máquina. para la máquina. Bien, ¿el porcentaje de qué de energía? La energía que se... Ay. La utilizable, la que no se desperdicia. Eso, la que no se desperdicia sobre el total de todo lo que metes. ¿No? Eso es siempre la eficiencia en realidad, es lo que uno consigue sobre el total de lo que uno invierte. Bien. Esto vamos a aprovechar para explicar cómo dibujamos las máquinas térmicas. Esto es un tipo de esquema. Ustedes igual no hacen ejercicios de máquinas térmicas, acá no se preocupen que no estamos viendo ciclos de máquinas térmicas en particular, pero las máquinas térmicas las vamos a dibujar o hacer el esquema. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las máquinas térmicas que eran, no? Las máquinas térmicas eran máquinas que lo que hacían era producir trabajo a partir de calor. A partir de calor producían trabajo. Ese calor tiene que venir de algún lado. Entonces, generalmente viene de algo que se llama fuente cálida. Tiene que haber una fuente de calor. Fuente de calor. Por ejemplo, en un tren, ¿cuál será la fuente de calor? Bueno, la caldera tendrá... Bueno, ahora hablamos de trenes diésel en realidad, pero en un tren de los antiguos, una máquina de vapor tradicional, había una fuente de calor que calentaba y evaporaba agua. Entonces, siempre partimos de calor, porque la idea de la máquina es transformar el calor en energía utilizable, como dijo José, en energía que nos sirva. Entonces, transformamos el calor en energía. Entra un calor que le podemos poner QC, que es el calor total que entra, ¿no? Viene de la fuente cálida, si le ponemos QC, el calor que va a entrar. Y esa máquina, la idea de la máquina es sacar trabajo, habíamos dicho. Realizar un trabajo hacia afuera. Realizar un trabajo. Esa es la idea de la máquina. Aprovechar y sacar un trabajo. Pero las máquinas 100% eficientes no existen. No existe la máquina que agarre todo el calor y lo transforme todo en trabajo. ¿Sí? ¿Existe? Sí. A ver. Chat, me hablaron por el chat. A mí no se me ocurre, dice Nicolás. Me llegó re tarde el chat de Nicolás. Cuando había hecho la pregunta. Bien. La idea es que no existe una máquina perfecta que pueda transformar todo el calor en trabajo. A ver, voy a prender un segundito mi cámara y les voy a mostrar algunas cosas que sí pueden transformar todo. Ahí estoy. ¿Me ven, no? ¿Estoy bien? Ahí. Bueno, yo voy a hacer, Sí. voy a hacer un proceso que sí transforma el trabajo en calor. El trabajo en calor sí se... Agarro y hago así. Lo han hecho todos esto alguna vez, ¿no? En invierno uno hace esto y se calienta las manos. Entonces lo que estoy haciendo es haciendo trabajo mecánico, haciendo fuerza y desplazando y obteniendo calor. Ahora, ese calor que obtuve, ya no puedo agarrar y decir, bueno, ahora que vuelva a hacer trabajo, devuélveme mi energía, el que depositó calor recibirá trabajo. Se perdió, el calor se fue, se desperdició de alguna manera.
Sabemos, por el primer principio de la termodinámica, que es este que está acá, que la energía no desaparece. Pero sí la energía parece que se desgasta. Si ustedes pueden y leen este librito, ¿se acuerdan que lo dejé en las primeras clases? Este librito tiene una partecita en el que habla de los principios de la termodinámica, dice las leyes de la termodinámica. Y habla del primero, que ya lo hemos hecho, calor igual a aumento de energía más trabajo, la segunda y la tercera ley. Y dice como, en la segunda ley tiene un montón de enunciados. Uno es que el calor nunca fluye de algo que está frío a algo que está caliente de manera espontánea. Otros tienen que ver con la entropía, que es lo que vamos a ver hoy. Dice, a veces las leyes de la termodinámica con frecuencia se enuncian de la siguiente manera. Dice, no podés ganar, porque no podés obtener más energía de un sistema que la que suministres, y no podés empatar, porque no podés obtener toda la energía útil que suministraste. O sea que siempre va a haber algo de energía que no la vas a poder recuperar, que no la vas a conseguir de manera útil. Por eso el concepto útil me gusta de energía útil. El trabajo es algo útil. El trabajo lo podemos usar para mover cosas, mover máquinas, es algo que se puede es algo que se puede usar para lo que uno quiera, es una forma más elevada de energía, por decirlo de alguna manera. Pero el calor no se puede usar para cualquier cosa. Si yo quiero el calor, transformarlo en trabajo, necesito sí o sí una máquina. Entonces, las máquinas térmicas, lo que pasa con las máquinas es que parte de la energía se puede aprovechar y siempre va a haber una parte de la energía que se va a desperdiciar. Y la hago en azul porque esa energía que se desperdicia se va en forma de calor en las máquinas térmicas. Ya lo habíamos hablado en la clase pasada, lo estoy repasando, pero nunca viene mal. Le pongo QF porque ese calor va a una fuente fría. ¿Qué quiere decir una fuente fría? Que ese calor no es igual que el calor que introduje, ¿no? En una caldera, por ejemplo, la fuente caliente era dentro de la caldera donde se está quemando el carbón y donde estamos produciendo todo ese calor. Esta la llamamos fuente fría, entre comillas, ¿no? Tiene una temperatura inferior a la otra fuente. ¿Qué quiere decir que tenga una temperatura inferior? Que no me va a servir ese calor para volver a agarrarlo. Por ejemplo, en un auto, si uno no metería dentro del motor la mano, dentro de los pistones, pero la nafta cuando se calienta y cuando explota tiene una temperatura muy alta, 1000 grados capaz, 1000 y pico de grados. Ese calor que se generó, con la explosión violenta y todo, genera trabajo para mover un automóvil. Y después hay energía de calor que se desperdicia. Si uno toca la parte de afuera del motor, toca el radiador, está caliente, está a 100 grados, 150 grados. ¿Qué problema hay con esos 150 grados? Que no sirven para mover otro auto. Para mover un auto necesito una fuente de 1000 grados, no de 100 grados. Entonces esa energía que se desperdició, además, no es igual de aprovechable que la energía inicial que uno tenía. Ahí la segunda ley de termodinámica, eso de que la energía no la puedo aprovechar toda, no va a ser toda útil, se desgasta. No puedo ni empatar. La primera ley dice no puedo ganar porque la energía se conserva. La segunda ley dice no puedo empatar porque siempre hay una energía que no es que desaparece del universo, pero que se desperdicia, que no la puedo aprovechar. Bueno, estas son las máquinas térmicas y con estas máquinas de acá, en los conceptos de los que hablábamos con José, la eficiencia en porcentaje sería el trabajo, que era lo que me interesaba obtener, sobre el calor C, el calor cálido, el calor que ingresó a la máquina. Todo esto por 100%. Eso me daría una eficiencia porcentual y me diría qué tan buena es la máquina o qué tan mala es. 100% no existe, menos 110, ¿no? No se va a generar energía de la nada. De hecho, hay unas máquinas, hay un capítulo en el libro que no lo van a leer, lo van a pasar por arriba, pero en el libro, la última sección del capítulo que les di, habla de una cosa llamada máquinas de Carnot. Carnot era un ingeniero, Sadi Carnot, que diseñó una máquina que no existe en realidad, que es la máquina ideal. Es la máquina que más energía podría aprovechar, sería la máquina con todos los procesos ideales y reversibles. Ideales, reversibles, todo, que se desperdicie todo lo mínimo posible en todos los procesos termodinámicos. Y si fuera así, hizo cálculos, un montón de cuentas, y llegó a que, de acuerdo a la temperatura de la que viene el calor y la temperatura donde se va el calor, uno puede calcular la eficiencia. Mientras más fría esté el refrigerante de la máquina y más caliente sea la fuente de calor, más trabajo se producía. Pero igual,
la eficiencia no era nunca el 100%, ni siquiera con esa máquina perfecta que no existe, ¿no? Todas las máquinas del universo, máquinas o, como habíamos dicho, seres humanos, ¿no? Nosotros ingerimos energía y producimos trabajo. Ninguna máquina o ser vivo podía mejorar esa eficiencia. Bueno, nos queda 1 minuto 44 de esta Zoom, así que la voy a cortar y abrimos una nueva Zoom y hacemos el ejercicio este para cerrar este tema y después poder volver a hablar del segundo principio. ¿Está bien? ¿Tienen todos el ID de la clase para conectarse? Sí. Vamos, cierro.